Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y qué gusto que nos podamos acompañar en este espacio donde hablamos de la salud, del bienestar, donde capítulo tras capítulo nos hemos enfocado en diferentes temas, en diferentes enfermedades, pero hay un tema recurrente y tiene que ver con la nutrición, porque en este espacio, cuando siempre invitamos a expertos en cada una de las especialidades, ellos nos hablan de la importancia de una alimentación saludable. Sí, comer es lo que nos hace realmente quienes somos y cómo se comporta nuestro organismo frente a algunas enfermedades como el COVID-19. Pero por estos días no es fácil tener una alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque no solo nuestros horarios han cambiado, no solo la situación del país ha cambiado, pero también esas rutinas se han venido transformando y la inapetencia ha aparecido. Y en otros casos, la comida en exceso también está disponible. Pues ese es nuestro tema también, porque esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Nutrición. Así que les damos una bienvenida también para que ustedes chequeen cómo se están alimentando, de qué forma estamos cuidando nuestro bienestar y nuestra salud desde la alimentación. Bienvenidos. Desde el 2002, la Organización Mundial de la Salud declaró el 28 de mayo como el Día de la Nutrición para generar conciencia de la importancia de alimentarse adecuadamente para nutrir el cuerpo y tener buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad. En el marco de la pandemia por el COVID-19 se ha establecido que los pacientes con afecciones preexistentes relacionadas con la dieta, como la obesidad, enfermedades cardíacas y la diabetes, sufren consecuencias más serias derivadas por el virus, entre ellas una intensificación de la enfermedad y una mayor necesidad de cuidados intensivos, además del uso de respiradores mecánicos. Y es que la malnutrición debilita de forma importante el sistema inmunológico de las personas, aumentando las posibilidades de que se enfermen, queden postradas y mueran a causa de la enfermedad. ¿Realmente sabemos cómo nos estamos alimentando? ¿Realmente sabemos qué cantidad de calorías nuestro cuerpo está necesitando para ejercer todas sus funciones, para mantener la productividad? ¿Realmente sabemos cuáles son los alimentos que nos hacen daño? ¿Somos conscientes de eso y aún así nos seguimos alimentando de mala manera? ¿Qué es lo que está pasando? Y realmente, ¿cómo nosotros podemos sopesar la situación del país, incluso la situación al interior de nuestros hogares para mantener una alimentación adecuada? Pues hoy nuestra experta es la doctora Sandra Cárdenas. Ella es médico general y especialista en auditoría en salud. Y con ella, por supuesto, pues vamos a hablar de este tema de la nutrición, porque una cosa es la alimentación y otra cosa es la calidad de esos alimentos que realmente se convierten en nutrientes para nosotros. Doctora, bienvenida. Buenos días, Paola, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar contigo y con todos nuestros televidentes. Pues entremos en materia, doctora, y hablemos de la manera más fácil, más sencilla, cómo explicar qué es una buena nutrición. Una buena nutrición es la que realmente te brinda todos aquellos nutrientes que van a permitir que tú cumplas tus funciones diarias. ¿Y cuáles entonces serían esas consecuencias de una mala nutrición? ¿Cuál sería ese efecto que podemos ver al instante? Más que al instante, cuando tú tienes una mala nutrición, tú lo que vas a ver con el tiempo es que puedes correr el riesgo de desarrollar algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, que a su vez conllevan a complicaciones como eventos cerebrovasculares. O sea, doctora, que cuando uno comúnmente dice, es que algo me cayó como pesado, algo me cayó como un poquito mal, no es necesariamente eso que acabamos de comer, sino que probablemente es una alerta que el cuerpo ha venido manifestando, que no hemos notado y que cayó en ese momento un poquito más complicado. Mira que eso está muy relacionado con los hábitos, porque cuando tú tienes una mala alimentación, al principio tu organismo busca adaptarse a esos nutrientes que tú consumes o a esos alimentos que consumes, pero con el tiempo resulta que tienes deficiencias que no son lo suficientes o que la calidad de los nutrientes que están consumiendo no son los debidos.
y ahí es entonces cuando el cuerpo se empieza a manifestar. Doctora, hace un momento usted dijo la palabra mágica y es hábitos, y es que desde que empezó la pandemia efectivamente nuestros hábitos han cambiado. ¿Por qué? Porque han cambiado las rutinas, porque ha cambiado la manera justamente como nos estamos relacionando con la cocina. Algunos nutricionistas han dicho que en cierta medida ha sido positivo ese inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque empezamos a cocinar, ya no solo lo hemos comprado los procesados y lo que encontramos en los restaurantes, sino que nos reencontramos con nuestra propia cocina. Punto positivo, pero punto negativo recientemente tiene que ver también con la economía, porque estamos encontrando que el mercado ha subido mucho de precio y otra vez estamos regresando a esa comida rápida, a esa comida fácil y sencilla para salir del paso y avanzar con los días. Mira que sí, tienes toda la razón. En este momento realmente conviven dos fenómenos. Uno que es la desnutrición, y a su vez tú ves cómo los índices de obesidad han ido aumentando. Tú ves que, por ejemplo, para el año 2019 en algunos reportes mencionaban que una de cada 4 personas era obesa, y hoy vemos que 6 de cada 10 presenta obesidad. Entonces, realmente sí vemos cómo estos hábitos han ido cambiando en estos momentos de pandemia, y que es un arma de doble filo, porque tú como persona debes tener esa capacidad y también contar con la información que a través de diferentes modelos o programas que, por ejemplo, como en el lugar de trabajo que es Vitalia, brinda modelos de atención que buscan fortalecer estos hábitos, que yo como persona tenga esa capacidad de decidir en ese momento esto es bueno o es malo para mi salud. Entonces, esta información que uno debe tener para tomar la decisión desde el momento en que tú vas a planear hacer el mercado, por ejemplo. Y ahora que tú mencionas en la economía, no siempre consumir alimentos sanos tiene que ser más costoso. Siempre las frutas y las verduras están a disposición de la mayoría de las personas. Bueno, y sobre ese tema, sobre lo que está a nuestra disposición, lo más importante es eso, la información. En todos los campos, cuando se tiene información completa, información veraz, se toman mejores decisiones. Y a propósito de la información que nos comparten nuestros televidentes, pues aquí les compartimos también la pregunta que les hicimos a través de nuestras redes sociales, @RedMásTV. Ahí, numeral encuesta, ¿ha descuidado su alimentación a causa de las cuarentenas establecidas en medio de la pandemia por COVID-19? Numeral Más Salud en tus manos. Y es que efectivamente seguimos hablando de la pandemia porque el virus no se ha acabado, pero también queremos conocer sus respuestas respecto a la situación actual que usted está viviendo y su relación con la comida. Momento de la pausa, ya seguimos. En tiempos de la pandemia del coronavirus, la Organización Mundial de la Alimentación brinda las siguientes recomendaciones para una alimentación saludable. Fortalecer el sistema inmunológico a través de la alimentación. Aumente su consumo de frutas y verduras con al menos 5 porciones al día. Contienen mucha vitamina A y C, además de antioxidantes que ayudan a combatir infecciones. No compre solo alimentos no perecibles. En vez de comprar mucha pasta y arroz, adquiera frutas, verduras y legumbres. Planifique su compra, compre lo justo y necesario. Esto ayuda a evitar el desperdicio de alimentos y mejora la economía del hogar. No tire las sobras. Si cocinó de más, congele sus comidas para que duren más tiempo y así evite el desperdicio. Beba mucha agua. Tome al menos 2 litros de agua al día para mantenerse hidratado y ayudar al sistema inmunológico. Cocine en familia. Incorpore a los niños y niñas en esta actividad para que aprendan hábitos de consumo saludables desde pequeños. Seguimos en Más Salud en tus manos y ahí nos estaban dando unas pinceladas sobre las recomendaciones a tener en cuenta incluso para manejar una alimentación saludable y una economía también saludable dentro del hogar y evitar, por ejemplo, los desperdicios. Seguimos con nuestra invitada, la doctora Sandra Cárdenas, especialista en auditoría en salud, directora médica de Vitalia. Y justamente con ella teníamos el tema también de la desnutrición, doctora. Y quiero saber si es posible ver a una persona, digamos, de un cuerpo más bien gruesito que se esté sufriendo desnutrición. Pues nosotros la obesidad la medimos a través del peso y la talla, entonces uno determina si la persona presenta obesidad o sobrepeso.
pero lo que significa es que lo que tú estás consumiendo realmente no te está aportando nutrientes. Son algunos alimentos que nosotros llamamos como vacíos, como comidas procesadas que realmente no contienen los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y es que hay una frase muy famosa que dice, somos lo que comemos, pero no solo somos los que comemos, también cómo lo consumimos, porque si uno, y a veces hay ese comentario de una hamburguesa, pues qué malo tiene una hamburguesa, porque tiene pan, bueno, un carbohidrato, tiene carne, proteína y tiene verduras, ¿cierto? Lechuga y tomate, entonces uno dice, pero pues no, es inofensiva. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de este tipo de alimento? ¿Los aderezos que le ponemos, la cantidad que consumimos? El problema está en la forma como preparamos los alimentos, porque por ejemplo lo que tú mencionas con las proteínas, si las vamos a realizar de una forma asada de pronto, va a aumentar, no va a generar esa cantidad de alimentos que vamos a necesitar, de nutrientes, porque puede estar acompañada de grasas. Cuando tú por ejemplo le añades ya las salsas, esto tiene una cantidad de grasas saturadas que van a aumentar el riesgo de aterosclerosis, por ejemplo, en tu cuerpo. Doctora, y volvamos a nuestro hogar, volvamos a la situación también que se está viviendo en el país. Estamos con una crisis social tremenda, pero además la pandemia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos hogares, muchas personas han visto la disminución de sus ingresos, muchas personas también han sufrido con el aumento de los precios y en alguna de las recomendaciones que nos decían, no compre lo que esté caro en este momento, lo que no esté llegando a donde usted está comprando su mercado, no lo consuma. Hablamos de frutas y verduras. La fruta que esté más costosa, pues reemplácela por una que esté más económica y que haya posibilidad de que el precio no siga aumentando. Eso por un lado, pero por otro lado, cómo manejar la inapetencia o cómo manejar esos arranques de ansiedad y de ingesta tremendos que también nos pueden suceder. Bueno, cuando tú tienes ese tipo de ansiedad, lo que debes buscar es que consumas alimentos que son sanos, que no nos vayamos por las comidas rápidas, las galletitas, las cosas que son o alimentos que son procesados, sino que busques, por ejemplo, en este momento que tienes ansiedad, tengas zanahoria picada, por ejemplo, y esto te va a ayudar, que vas a consumir nutrientes que son sanos y que a la vez va a poder cortar esa ansiedad que tú sientes en ese momento. Y al contrario, digamos, la inapetencia, incluso en los niños, ¿cómo manejarla? En los niños es muy importante cómo les presentan los alimentos, porque si ellos van a ver allí la verdura sin gracia, que no les llama la atención, ellos no la van a consumir. Entonces influye mucho cómo les presentas los alimentos a los niños para que realmente sean de su agrado, les llame la atención consumirlos. Digamos que esa es la manera de presentarle a los niños como el mundo de la alimentación, ¿no? Entonces ellos realmente no saben cómo digamos, se siente el brócoli en la boca. Pero Sí. un adolescente, por ejemplo, un adolescente que uno ya no puede engañar con el arbolito verde que va en un avioncito hacia su boca, ¿cómo hacerle provocativo entonces la ingesta de alimentos saludables a los jóvenes, a los adolescentes? Mira que ya los adolescentes tienen esa capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Entonces es muy importante concientizarlos y que realmente vean cuáles son los efectos negativos que tienen una mala nutrición en el tiempo, con ejemplos. Entonces ya ellos, si tienen una información correcta sobre qué beneficios adicionales van a obtener al tener una buena nutrición, ellos van a ser adherentes a mantener una dieta saludable y balanceada. Doctora Sandra, ¿qué se recomienda dentro de un hogar? Cada uno con su dieta, hablemos de un hogar de adultos, entre jóvenes, adolescentes y adultos. Cada uno con su dieta, cada uno come lo que quiere o todos bajo el mismo régimen, bajo, digamos que la misma cantidad calórica o por las calorías no nos debemos guiar. ¿Cómo podría establecerse, por no decirlo régimen, sino una dieta, unos parámetros para una familia colombiana? Mira que realmente es un tema que se debe llevar a la sencillez. Debe establecerse una dieta, como te mencionaba, balanceada, que contenga los nutrientes que tanto niños como adultos necesitan o adolescentes, como lo mencionabas, y que incluya tanto proteínas, carbohidratos, pero que realmente aporten energía
que tengamos legumbres y algunas grasas que ojalá sean de preferencia insaturadas, como por ejemplo el aguacate o el aceite de oliva. Entonces tú puedes mantener un régimen igual en una familia, porque no es sencillo que tú tengas una dieta para cada una de las personas, y al contrario, esto hace que cuando tú vas en equipo como familia y como todo un centro allí orientado hacia el mismo foco, pues que todos van a obtener también los mismos beneficios de una buena alimentación. Doctora, entonces aterricemos el tema y hagamos una lista de mercado. Vamos a hablar de lo que sí se puede comprar y lo que no se debe comprar. ¿Por qué? Porque por un lado, pues sabemos que lo natural es lo mejor, ¿cierto? Por otro lado, también sabemos que muchos productos industrializados dicen que son naturales, pero no lo son tanto. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas claves para tener en cuenta a la hora de hacer el mercado para cocinar? Mira, entonces, en este caso debes tener en cuenta que debes iniciar por las proteínas, que las proteínas pueden estar en el huevo, que es algo muy económico, en el pollo, en el pescado, también las legumbres, lo que es el frijol, la lenteja, también puede acompañar tu menú. Con esto llevamos aquí ya las proteínas y puedes consumir los carbohidratos que están en las frutas, en algunas de las verduras, y algunas grasas, como te mencionaba, insaturadas, que están en algunos otros, como por ejemplo el aguacate o en los champiñones también, ¿sí? Entonces, en tu lista de mercado siempre esto es lo que debe estar como mínimo. ¿Qué debes descartar y no invertir tu dinero? En temas de salsas, aderezos que realmente no te van a proveer ningún nutriente en tu alimentación. Pero, doctora, también dicen, uno se puede dar un gustico de vez en cuando, que no hay que hacer dietas así súper restrictivas, que digamos que no hay que negarse a algunos alimentos porque después puede ser peor. Entonces uno dice, no, yo no voy a comer helado, no voy a comer helado, y dejo de comer helado. Y cuando va a comer helado se come, mejor dicho, todos los helados que no se comió en esos días anteriores. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio? ¿Dónde se debe guardar en la alacena ese gustico que uno se debe dar, se quiere dar, o no se debe dar nunca un gusto? ¿Cómo es la cosa? Bueno, como tú dices, no debe ser una dieta restrictiva, pero si bien debo ser consciente que si voy a consumir un exceso de calorías es porque voy a gastar esas calorías. Entonces, la nutrición no solamente no es un hábito solo, sino que debe ir combinado del ejercicio y de que realmente yo gaste eso que ingerí a través de un helado, por ejemplo, como tú lo mencionas. Bueno, doctora, pues vamos a una pausa para revisar entonces cómo debemos organizar nuestros ingresos, también los precios por ahora del mercado y una muy buena alimentación, ¿sí? Nutritiva y que nos mantenga en salud y en bienestar. Vamos a una pausa, ya seguimos con más. Volvemos a Más Salud en tus Manos. Hoy nuevamente nos concentramos en la nutrición. ¿Por qué? Porque durante todos los capítulos que hemos tenido aquí en este programa, pues hemos visto cómo una alimentación saludable ayuda en todas las enfermedades y sobre todo para la prevención de las mismas. Justamente en las redes sociales hemos compartido con ustedes una pregunta que tiene que ver con la alimentación y cómo la pandemia ha modificado sus hábitos. Pues aquí están las respuestas que ustedes nos han compartido de esta encuesta. ¿Ha descuidado su alimentación a causa de las cuarentenas establecidas en medio de la pandemia por COVID-19? Sí, 38%, no 52%, jamás 9%. Pues ahí están sus respuestas, que además pues resulta muy positivo que no hayan tenido que descuidar su alimentación. Hablemos nuevamente con nuestra doctora invitada, Sandra Cárdenas, especialista en auditoría en salud, directora médica de Vitalea, y justamente queremos hablar de lo que quiere decir esa muy buena alimentación y cómo lo podemos respaldar con la medicina, es decir, cuáles serían esos chequeos médicos necesarios para que sepamos que nos estamos alimentando bien, o esos rangos para tener en cuenta. Es muy importante mantener una salud proactiva donde las personas están informadas y son capaces de autogestionar los diferentes riesgos en salud que presentan. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene unas características individuales, unos riesgos individuales que se evalúan a través de un equipo de nutricionistas y un equipo médico, donde se establecen si, por ejemplo, existe la necesidad de hacer un chequeo nutricional completo, donde se evalúan todas las vitaminas, se evalúan algunos exámenes, a través de unos exámenes la búsqueda, por ejemplo, de anemia,
si tenemos, por ejemplo, una reacción inmunológica al gluten, por ejemplo, se realiza a través de otro tipo de chequeos en busca de enfermedad celíaca. O si también, por ejemplo, tu comportamiento y tu orientación es hacia una dieta vegetariana, por ejemplo, entonces estar evaluando que realmente no tengas deficiencias de algunos nutrientes que son importantes y vitales para tu funcionamiento. Doctora, y si aterrizamos entonces en una dieta, porque cuando uno llega al médico con los papás, ellos dicen, ¿cómo se está alimentando?, dice el doctor, y los papás responden, normal. Bien, doctor, divinamente. Entonces, desayuno, cafecito con pan. Listo. Almuerzo, papa, yuca, arrocito, un poquito de frijol y un poquito de pollo, ¿cierto? Y después, cuando ya en la cena ya no tengo tanta hambre, una avenita con galletas. Entonces uno dice, normal, bien, sobre todo carbohidratos, y uno no sabe entre comidas de pronto qué están comiendo por ahí. Entonces, ¿cuál podría ser ese desayuno, almuerzo y comida, si es que así se puede mantener una dieta saludable, o si se habla de 5 comidas o de 6 comidas, para que tomemos nota y tengamos un esquema general de lo que debemos comer como adultos? Existen dos modelos de pronto en las dietas que son usados, como se menciona, el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Qué recomendaciones se dan? Que el desayuno debe tener un aporte aumentado en calorías, entonces uno busca que allí puedan consumir alimentos que tengan, por ejemplo, su porción de fruta, que tenga una proteína, que tenga un lácteo. En la media mañana, por ejemplo, si consideras que tu esfuerzo físico durante el día lo va a requerir, puedes incluir, por ejemplo, frutas. Y en el almuerzo siempre es recomendable que tengas allí en la proteína, debes incluir el carbohidrato y debes incluir allí vegetales, las verduras. Eso sería como si tú te imaginas tu plato servido como en tres partes, y que este sea como el aporte que se te da. En la cena se espera que sea unas porciones disminuidas y que ojalá no sean después de las 7 de la noche, porque si tú eres una persona que no va a quemar esas calorías en la noche, pues no tiene ningún sentido que tú tengas un aporte calórico importante a esa hora del día. Doctora, y hablemos de esos mitos de los aportes calóricos. ¿Una avenita es un gran aportante calórico o más bien un pequeño aportante calórico? Perdóname, no te escuché. La avenita, porque a veces dicen es que en la noche me cogió un poquito de hambre, voy a comer avena. ¿En la noche se come avena? No es recomendable, y también depende mucho, como te digo, de la hora en que consumes el alimento. Si no vas a tener el consumo de esas calorías, no es bueno. Es mejor algo que tenga menos calorías que lo que puede presentar la avena. Realmente no se recomienda, y más si es una avena que no la vas a consumir en hojuelas como en fibra, sino que lo vas a procesar o lo vas a hacer como una colada, ya en ese momento ya no te es beneficioso. ¿La fruta, se consume en la noche la fruta, sí o no? No tiene ningún inconveniente en que la consumas. Ok, es que hacen parte de esas preguntas que nos van llegando y esos mitos sobre la alimentación, doctora. Así cerramos entonces el capítulo de hoy. Sandra Cárdenas, especialista en auditoría en salud, directora médica de Vitalia. Gracias por acompañarnos. Ay, Paula, muchísimas gracias por tu invitación. Muy amable. La nutrición, la alimentación de calidad, conocer nuestro cuerpo, conocer cómo nos debemos alimentar, cuántas calorías realmente quemamos y cuántas estamos consumiendo. Hay algunos que tienen otras necesidades, que quieren bajar de peso, subir de peso, pero sobre todo lo importante es mantenernos saludables y en bienestar. Hay que buscar información correcta, veraz y de acuerdo a nuestras propias necesidades individuales, porque si alguien come lo mismo que yo, no necesariamente los dos estamos en bienestar. Momento entonces de despedirnos. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Más Salud en tus Manos. ¿Grabar promo?